Bienvenidos a su podcast, Liderazgo Consciente. El lugar donde compartimos ideas para desarrollar el líder que tú eres. Y así juntos hacer de este mundo un lugar mejor. Esto es Liderazgo Consciente con Rodolfo Mendoza. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende la hora en la que me estés escuchando. Hoy vamos a hablar, aprovechando que estamos cerca del Día del Niño, no sé para este momento si ya pasó o apenas va a pasar, no sé en qué momento me estés escuchando, pero aprovechando la temática de el Día del Niño, quiero analizar más bien compartirte estas lecciones que podemos extraer de un niño respecto al liderazgo. Porque ¿cómo es que los niños consiguen todo lo que quieren, la mayoría de lo que quieren, en un mundo donde el poder lo tienen los adultos? Ahí hay una clave. Tenemos que extraer esa forma de cómo los niños consiguen. Porque estamos de acuerdo en que el liderazgo, parte del liderazgo es influencia. Y que los niños tienen mucha influencia a pesar de, digamos, su diminuto tamaño o a pesar de su posición social, tienen muchísima influencia en los demás. Así que estas lecciones de liderazgo las podemos aplicar en grandes organizaciones o en uno solo, porque ya te hablo de que uno debe empezar por liderarse a sí mismo. Entonces, sí, empecemos por estas lecciones, ¿vale? La primera de una de ellas podría decirse que hacen muchas preguntas, pero muchas preguntas. No sé si te ha tocado coincidir con la etapa del niño en la que está con las preguntas ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No sé exactamente cómo a qué edad pasa eso, pero sí me ha tocado, y si a ti te ha tocado, sabes cómo son con ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Qué? Mira, esas preguntas y el tipo de preguntas que te haces dan para un episodio solito en específico sobre eso y del por qué, ya verás, ¿no? Pero independientemente de eso, vamos a analizar cómo es que un niño hace muchas preguntas ajenas al ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si está en esa etapa o no, de todos modos el niño hace muchas preguntas. ¿Por qué? Porque el niño tiene la humildad para aceptar que no lo sabe. Al niño no le importa si no sabe algo, dice que no lo sabe y pregunta, bueno, ¿y qué es eso? Sabemos que como adultos no lo hacemos. O sea, tan solo a nivel como estás sentado en una mesa de consejo y el dueño dice alguna frase o dice sí, hay que cambiar los KPIs porque no están funcionando, o dice un acrónimo que no conocemos y tu cara, ¿no? Así de, bueno, no me estás viendo, pero sabes qué cara estoy poniendo, esa cara que pones cuando finges saber que sabes, cuando finges que sabes. ¿Por qué? Porque nos da miedo a nosotros mostrarnos como ignorantes. Nos da miedo aceptar que no sabemos las cosas porque pues ¿cómo nos van a ver los demás? Cuando sabemos lo peligroso que puede llegar a ser no aceptar que no sabemos. Porque, mira, en ese mismo ejemplo, imagínate que dice eso. Ok, fingimos que sabemos y dice, ok, Rodo, tú encárgate de eso. ¿Qué voy a hacer si no entendí y si no sé a lo que se refería? Seguramente vas a hacer las cosas mal, ¿verdad? Seguramente voy a quedar mal. ¿Por qué? Porque no sabía y porque no quise aceptar que no sabía. Entonces, para empezar, los niños hacen muchas preguntas porque aceptan que no saben
y no les da miedo quedarse con la duda. Entonces, esa es la número 1, que se hacen muchas preguntas. La número 2 sería que piden lo que quieren. Un niño pide lo que quiere. Porque nunca has escuchado a un niño esperando a que adivines qué es lo que quiere. Nunca has escuchado a un niño diciendo indirectas a ver si la acachan y saben qué es lo que quieren. No, el niño dice: quiero mi fiesta de esto. No está esperando a que la mamá adivine, porque el niño sabe que para tener hay que empezar por pedir. No, ojo, no significa que siempre lo tengas, eso es claro. Pero al decir lo que quieres, aumenta el porcentaje de posibilidad de que lo llegues a tener. Por eso es la importancia de pedir. Solo que como adultos crecemos y nos da miedo el rechazo, nos da miedo a que nos digan que no. Y a veces, aunque nos digan que sí, nos da pena. O sea, como cuando tienes hambre y te invitan a comer y dices: no, gracias, es que acabo de comer. Oye, tienes hambre y te están diciendo y te están invitando, pero no pides lo que quieres por pena, a lo mejor por miedo. Entonces, incluso en las negociaciones, ¿ves? Estas falsas grandes negociaciones que te dicen: ok, si quieres vender tu carro y quieres 50 pesos por él, pues pide 55 para que con las negociaciones pues baje a 50, que es lo que realmente querías. Y al que lo va a comprar le dicen lo mismo. ¿Cuánto es lo que realmente quieres dar? 50. Ah, ok, entonces ofrece 45 para que con las negociaciones lleguen a 50, que es lo que realmente querías, ¿no? Y eso es, bueno, y esa es técnica de negociación entre comillas básica. ¿Por qué? Porque nos da miedo pedir directamente lo que queremos. Porque, mira, en este caso de las ventas, si alguien te lo vende en 10 y lo aceptas, ¿qué dice la otra persona? Ucha, le hubiera pedido más, y el otro le hubiera ofrecido menos, ¿no? ¿Por qué? Porque te quedas con el no ser si realmente era lo que quería. Tenemos que ocultar lo que realmente queremos. No está bien, no está chido. Y esa es una de las técnicas que podemos no enseñarles, más bien aprenderle de los niños, el pedir lo que quieres sin pena y aceptando la posibilidad de que a lo mejor no lo vas a tener, pero ya sabe el mundo, ya sabe el universo qué es lo que quieres. Entonces, esa está muy cool. La tercera es que enseñan. Los niños están dispuestos a enseñar porque no tienen este miedo de adultos que tenemos, que pasa muchísimo en las organizaciones, el miedo a enseñar y que después aprenda y me quite el trabajo, ¿sabes? Es que no le enseño porque si aprende, pues ahora ya no me van a dar trabajo a mí, se lo van a dar a él. No le enseño porque si lo hace mejor que yo, ¿sabes? Este miedo que aprendemos de adultos y en las organizaciones está muy, muy cañón. Los niños no lo tienen. Un niño está dispuesto a enseñarte lo poco que sabe. Si tú a un niño le dices que no sabes leer, el niño de inmediato se va a ofrecer a enseñarte. Hasta en los juegos, es como que ellos creen que no sabes jugar trompo y ellos te van a enseñar, ¿no? Bueno, creo que los niños ya no juegan trompo, pero me entiendes, ¿no? Los niños no tienen ese ego, además de colgarse la medalla y salir al mundo y decir: yo le enseñé a Rodo a leer. No, los niños enseñan y ya. A diferencia de los adultos que cuando llegamos a enseñar, luego queremos colgarnos la medalla, luego queremos gritarle al mundo: hey, gracias a mí, él sabe esto. Y los niños no.
yo me acuerdo, hace un tiempo, conocí a un par de gemelitos en un pueblito. Y ellos, durante el tiempo así como que estábamos descansando ahí en su casa, les digo, ¿y qué van a hacer hoy? Y ellos así de, vamos a volar papalote. Y yo, qué cool, porque hace mucho tiempo que yo no volaba un papalote, porque entiendes que pues en la ciudad no se puede, ¿no? Y me apunto luego, ¿no? Yo vuelo papalote con ustedes. ¿Y a dónde lo vamos a ir a comprar o qué? Me voltean a ver así de, comprar no, nada más hay que ir a la papelería por un papel y nosotros conseguimos los palitos. O sea, lo van a hacer. Y ellos me miran sorprendidos así de, los dos, te digo que son gemelos. ¿No sabes hacer un papalote? Y yo sorprendido mirándolos. ¿Saben hacer un papalote? Sí, claro, yo pensando en la complejidad y estos que ves así de plástico y figura de águilas y así, cuando en realidad el papalote pues tiene su simplicidad, un cuadro, y los niños me enseñaron a hacerlo. Ahora puedo decir que sé hacer tampoco sé hacer un papalote como tal, porque me terminaron ayudando y ellos prácticamente lo hicieron. Yo solo vi y ya nunca he practicado el hacer un papalote, pero ellos lo hicieron y ellos se animaron, o ellos eran de, nosotros te enseñamos. En ningún momento me vieron como ignorante, o en ningún momento se sintieron superiores a mí por saber hacer un papalote, cosa que como adultos nos cuesta mucho trabajo el no vernos con superioridad cuando sabemos algo y lo enseñamos, el sentir que la otra persona es ignorante porque no lo sabe. Y esta habilidad de los niños por enseñar sin el ego, y es enseñar sin esperar algo a cambio, es una gran habilidad de líder que podemos aprender de los niños. Ay, y por último, insistir y perseverar. O sea, un niño, cuando le dices que vas a ir a algún lugar y se trepan al carro, ¿qué es la primera pregunta que hace el niño cuando das vuelta? ¿Ya merito? ¿Y cuál es la segunda pregunta? ¿Ya merito? Por eso es que está en Shrek el burro, ya merito. Da risa porque es real. Todo el que ha convivido con un niño dentro de un carro para un viaje, ya merito, aunque le acabes de dar la respuesta, ya merito. Insiste en algo, son muy insistentes. Quiere algo y lo pide y va con mamá, y si le dice que no, tranquilo, es un bueno, no pasa nada, en una hora regreso. Porque ahorita me dijiste que no, pero en 15 minutos igual ya cambió de opinión, ¿no? Entonces regresan y vuelven a preguntar, vuelven a insistir. Oye, quiero un helado. Van y lo piden. No pasa nada, se van y regresan en un rato a volver a preguntar, y si no, vuelven a insistir, y si no, ¿a quién preguntan? Al papá, con la esperanza de que el papá esté distraído y ocupado y le diga que sí a lo que sea, ¿no? Pero si no, el niño no se rinde. Tú no ves a un niño encerrarse en su cuarto y gritar, ya jamás voy a pedir un helado porque me dijeron que no. Eso no pasa, esos son comportamientos de adultos. Y debemos de aprender estas actitudes del niño que insiste cuando quiere algo, persevera hasta alcanzarlo. Si con mamá le dice que no, vuelve a insistir en un ratito. Ahorita no, pero a lo mejor
al rato es un sí. Y si no, con papá. Y si no, termina yendo ¿con quién? Con el tío, la tía consentidora o los abuelitos, que sabe que a lo mejor le van a decir que sí. Pero un niño no se rinde, y esa es la lección final que podemos aprender de los niños. Para un niño el no es el fin. Y para nosotros sí. ¿Cuántas veces nos hemos rendido porque nos cierran una puerta y ya? Es que entonces no soy bueno en esto, es que entonces ya jamás voy a seguir haciendo esto. ¿Por qué? Por un no. Y a nivel empresarial, de proyectos, ¿cuántas veces nos hemos quedado estancados solo por un no? Cuando tenemos ejemplos, ya no te digo de los niños, ejemplos de grandes que han triunfado después de muchos no. El más famoso en libros, la autora de Harry Potter, muchas editoriales le dijeron que no antes de que una le dijera que sí, y ella insistió porque era su sueño, porque sabía que tenía el talento y insistió, no se rindió tan fácil. A los Beatles les dijeron que no y sabemos quiénes son y lo grande que son, las cosas que consiguieron, pero les dijeron que no. Y no se rindieron, no se quedaron ahí. Estas son actitudes que vemos en niños y lecciones que podemos aprender de ellos con el insistir. El no es el fin. No ves a un niño de tirarse a la depresión porque le dijeron que no van a comprarle un helado. Eso no pasa. Y bueno, me acordé de, el Día del Niño, y quise ejemplificar y sacar estas lecciones que podemos poner en práctica. Acuérdate que el propósito de este podcast es llevar a la acción, es impulsarte a hacer algo. No nos podemos quedar con es una buena reflexión o es un buen tema. No, es se cierra el podcast, se acaba ahorita, y empezar a hacer algo. En este caso, mira, te voy a pedir que de favor, por lo menos empieces a adoptar 2 de estas lecciones. Acuérdate, la primera es muchas preguntas, la segunda es pedir lo que quieres, la tercera es enseñar y la cuarta es insistir. Entonces, que esta semana adoptes por lo menos 2 de estas actitudes, de estas lecciones que los niños nos pueden enseñar. Pero hay que hacer, no quedarnos nada más en el está chido, sino en el voy a hacer y voy a practicar esto, para así juntos hacer un mundo mejor. Yo voy a empezar por pedir lo que quiero. Te voy a pedir que compartas esto en tus redes sociales. Acuérdate que pues en Instagram sí estoy activo. Es Rodolfo-Mendoza con $A al final, ¿no? No sé cómo se le dice cuando me tagueas o me pones que, porque luego ni me entero. Lo compartes en tus redes sociales, pero aparte en específico con 2 personas. Mira, yo sé que mientras estábamos hablando de los niños, tenías algunos niños en tu mente, entonces compárteselo no a los niños, sino a los papás de esos niños que estuviste pensando, para que vean la joya que es tener niños en casa y cómo influencian y todo lo que podemos aprender de ellos. Y y a la segunda persona que quiero que se lo compartas así directamente es a alguien que sepas que le gusta como estos temas de liderazgo, que sepas que es líder en una organización o que le interesan por lo menos estos temas de mejorar como persona. Dile, mira, Día del Niño, me parece interesante, ahí está, ¿no? Y pues bueno, eso es todo por el día de hoy. Te invito a tener estas actitudes de, ojo, no es de que te comportes infantil, es de sacar este niño interior que tenemos dentro y que muchas veces te da miedo. No quieres sacar a tu niño interior para soñar, para crecer, para ilusionarte, para divertirte, no quieres. Pero cuando se trata de hacer berrinche, a veces
estamos grandes, pero parecemos unos bebotes, haciendo berrinches, siendo impacientes porque queremos las cosas ya. Entonces, es adoptar y aprender de los niños las buenas actitudes y estas lecciones que nos pueden ayudar a crecer, no lo otro, ¿vale? Y finalmente, pues bueno, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Chao, chao.